Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. Hola, Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. En los últimos días han abundado mucho los males respiratorios, de las vías respiratorias, y esto tiene que ver mucho con la falta de cuidado, al parecer, y sobre esto queremos tratar hoy. Así es, preguntar a los especialistas cómo ven, de acuerdo con la experiencia que tienen, con los casos que tienen que atender, qué tan arraigada es esta cultura de la salud entre los mexiquenses. Vamos a ver las respuestas, que son muy interesantes. Que no tienen una mentalidad de prevención, porque los padecimientos siguen teniendo un índice muy alto. Es muy fácil verlo. Si se enferma un integrante de un grupo familiar, se enferma toda la familia. Quiere decir que ni entre ellos mismos se tienen las medidas necesarias para prevenirse la enfermedad intrafamiliar. Llega el enfermo y en lugar de que se ponga el cubrebocas, lleve las medidas adecuadas, pues lo que hace es contagiar, ¿no? Estamos hablando de un cuadro gripal, por ejemplo, ¿no? Pues igual, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Y digo, nos ha tocado a todos, gente que sale del baño y no se lava las manos, incluso de un restaurante, ¿no? Los programas están, ¿no? Si ustedes ven la televisión, hay programas, ¿no? El problema realmente es que nosotros hagamos conciencia. Un individuo de un núcleo familiar enfermo, si llevase las medidas preventivas, ese núcleo familiar consta de 6 personas. Ya, llegó un enfermo. El enfermo requiere tratamiento. El tratamiento tiene costo, ¿sí? Aunque se vayan al Seguro Popular, aunque vayan a lo que sea, tiene costo. Tiene costo incluso en pérdida de tiempo, ¿no? El tiempo es trabajo, el tiempo es dinero. Entonces hay costo, ¿sí? Si no se enfermaran los otros 5 miembros de la familia, pues ahorrarían ese costo, la productividad sería diferente. Entonces la pandemia de la influenza nos dejó, por ejemplo, una cultura, un poquito de la cultura del cuidado y del autocuidado. Por eso hoy en día los sistemas de salud están enfocados a tratar de hacer una cultura del autocuidado, la promoción, la difusión de la salud, pero apostarle a la prevención. Es más barato prevenir que curar, siempre se dice, que además no existe sistema de salud que aguante, por ejemplo, que hubiese una contingencia que tú le apuestas a la curación, porque ningún sistema de salud tendría la cobertura para tratar de limitar los daños a la salud. Si de repente se vinieran todo el mundo, yo me quiero atender ya inmediatamente de esto. Por eso nosotros tenemos que, debe de haber un equilibrio entre la prevención y la atención. Entonces yo creo que en ese sentido tiene que haber brigadas, así como las hay para las vacunas, en este caso para prevenir diferentes enfermedades. Así tiene que haber una campaña casa por casa donde se difunde esta cultura de la prevención. Es prevenir. Es prevenir, porque si ya vamos ya teniendo un problema de alguna enfermedad, la atención a veces pues nos puede rebasar, ¿no? Dado el número de personas que puedan estar requiriendo la atención, que prevenir. Prevenir, por supuesto, con una campaña constante y muy directa hacia los ciudadanos, hacia las familias, pues por supuesto que podemos prevenir muchas cosas, y eso será el éxito en cuanto a lo que es la salud. Yo creo que cada vez más estamos haciendo campañas, todos los órdenes de gobierno, para poder hacerle sentir a la persona, a los jóvenes, desde niños, que esta cultura de la prevención es muy importante. Conozco muy bien las del IMSS y estamos trabajando muchísimo. Precisamente en esta delegación estamos haciendo en este momento 12 consultorios más de medicina preventiva, y en todos nuestros centros estamos empatando un consultorio de medicina familiar por uno de medicina preventiva. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos las campañas de Prevenims, y tenemos los consultorios que se dedican también a la atención primaria de la salud. ¿No? Ahí nosotros hemos tenido talleres muy exitosos durante 5 años y casi 6 para generar las condiciones para que los padres de familia sepan cuáles son las características para preparar los alimentos de sus hijos, cuáles son las condiciones higiénicas en que deben serlo, para ellos preparar los alimentos en una dieta balanceada. Hay un área que también tiene que ver con la salud, que son las jornadas médico-asistenciales, pero ya son jornadas mucho más específicas, como oftalmológicas, ginecológicas y psicológicas. Lo que pasa es que no es lo mismo Chimalhuacán que Tejupilco, ¿no? O no es lo mismo Ecatepec que Metepec. Entonces yo te hablaría más bien de que cada quien es en términos de familia, en términos de educación, y sobre todo, bueno, pues hay comportamientos muy distintos entre los municipios rurales, que tienen obviamente la condición de tener pues la tierra que está muy cerca, y tener una alimentación distinta a la urbanización o a los tiempos de transporte.
Hay muchos temas y muchos problemas donde definitivamente la solución tiene que darla exclusivamente la autoridad. En este caso, el cuidado de la salud sí es una cuestión que debe de importarnos a todos, y creo que primero que nadie a nosotros, ¿no? Y conservarla o evitar que se pierda, pues también debe ser una obligación y un deber y una preocupación. Así es, y la verdad es que esas cuestiones muchas veces se aprenden en la casa, en la familia. Obviamente también en la escuela, pues es significativo, es importante que les digan qué es lo que se tiene que hacer, pero ya vimos la opinión de los doctores de que finalmente la cultura de la salud no está muy arraigada. Sí, pero además lo que me llama la atención, lo que decía uno de los directivos del sector salud, en el sentido de que por la casa, si son 6, llega una persona contagiada de gripa, por ejemplo, y contagia a los otros porque no hay medidas de prevención, medidas que eviten que se estén contagiando, ¿no? Como hablaba de cuestiones muy básicas como lavarse las manos, utilizar cubrebocas, que muchas veces lo vemos como algo exagerado, no lo adoptamos, y la verdad que es que eso sí podría ayudar a prevenir enfermedades, y como él dice, esto también ayudaría a disminuir costos tanto de tiempo como económicos, porque ya no estarían surtiendo recetas médicas y por supuesto en consultas con doctores. Se trata pues de las enfermedades que son prevenibles, que son evitables con solamente un poquito de esfuerzo, un poquito de atención y de responsabilidad y cuidado para uno mismo, pero esto que parece tan sencillo, en la práctica no opera tan así, y vemos que por eso aquí en el Estado de México cada año se enferman de las vías respiratorias millones de personas. Bueno, y enfermedades entre comillas sencillas, que si se descuidan también pueden derivar en algo grave, que puede llevar a alguien hasta el hospital. Sí, esto es un ejemplo que estamos hablando de un padecimiento muy común, muy frecuente, que incluso no le damos mucha importancia, pero esto es aplicable a todas las enfermedades que se contagian, y que nos traen muchos problemas, y como dicen por ahí, siempre es preferible y es mejor en todos los sentidos prevenir que después estar curando, ¿no? Sí, la verdad es que tienen razón cuando hablan de que falta concientizar a la población en torno a que de verdad pueden prevenir enfermedades con cuidados básicos, por supuesto cubriéndose, porque bueno, la zona del Valle de Toluca sobre todo pues es muy fría en época invernal y es necesario prevenir, tener cuidados especiales. Sobre todo cuando se afectan cuestiones de productividad, también se gasta dinero, a veces la gente no tiene dinero y si se enferma pues estoy obligado a tener que acudir a un médico, y más ahora que ya no hay antibiótico por así sin receta. Entonces es una cuestión que debe de resolverse y que no se ha resuelto desde siempre, ¿no? Porque ni siquiera se percibe como un problema en la cuestión del contagio, ¿no? Así es, y como menciona la titular del DIF también, todo esto y finalmente va relacionado con tener hábitos saludables, no solamente, como decíamos, el lavarse las manos, ¿no? El colocarse el cubrebocas, sino también desde tener una alimentación saludable, hacer ejercicio, tratar de cuidarse, comer lo más sano posible, ¿no? La comida chatarra en las calles, porque finalmente todo esto también lleva bacterias que después pueden generar pues enfermedades. Y aparte de que sí, también tienen gérmenes que pueden ocasionar padecimiento, también es el caso de que no nutren y desnutren, y la persona cuando se enferma y no está bien nutrida, pues las consecuencias de la enfermedad, los efectos son mayores que cuando está bien nutrido, ¿no? Así es, y bueno, sí, las autoridades tienen una tarea aquí en quizá una mayor difusión y concientización, pero también cada uno de nosotros tiene que trabajar en la prevención, desde la casa, con la familia, con los amigos. Es algo pues que se tiene que hacer, incluso cuando uno está enfermo, cuidarse, o cuando los demás están enfermos también cuidarse para no contagiarse. Sí, una cuestión que a nadie le gusta que le den consejo, a veces aunque los consejos sean convenientes y sean útiles para uno mismo, ¿no? Pero queremos insistir en esto porque de verdad muchos padecimientos se podrían evitar si se hubiera cuidado que no cuesta, nada más cuestión del sacrificio mínimo a veces, ¿no? Y porque sabemos además que, bueno, ahora hay una restricción con ciertos medicamentos que ya solamente se pueden surtir con receta. También sabemos que un gran porcentaje de la población no tiene seguridad social y que incluso, y por ello tiene que acudir muchas veces incluso a médicos particulares que cobran bastante. Entonces, sí generaría un ahorro también de tiempo y generaría mayor productividad en el trabajo, muchos beneficios. Y también el propio sistema de salud no cargaría un costo que se puede evitar, que se puede ahorrar, porque la cuestión está en que si vemos los hospitales cómo están de lleno, ¿no? De gente que va a pedir consulta muchas veces por males prevenibles, evitables. Así es, y bueno, aquí vimos también lo que dijo la autoridad, que ellos saben perfectamente que no podrían aguantar una contingencia. Si todos los derechohabientes o si toda la población llegara a una institución, sería imposible atenderla. Sí, cuidarnos de la salud es también responsabilidad de nosotros, pues somos los primeros interesados, los primeros afectados también, ¿no? Así es, así que tenga cuidado con los cambios de clima, porque además con todo este asunto del cambio climático se van a acentuar seguramente. Vamos a un corte y volvemos.